Hola amigos, mi nombre es Haroldo, titular del EU7 Delta India Bravo. Hoy vamos a hablar de la propagación y el fenómeno que la posibilita, o sea, las capas ionizadas. Tenemos un gráfico aquí que nos muestra la ionosfera y la troposfera. La ionosfera está formada por átomos de gases ionizados por la radiación solar ultravioleta. Esta radiación incide sobre los átomos de oxígeno, nitrógeno, hidrógeno de la alta atmósfera, enrarecida, y por impacto de un fotón sobre el átomo, este desprende un electrón y adquiere carga positiva. A todo átomo cargado positivamente se le puede llamar entonces ion. De ahí entonces que viene el nombre de ionósfera. Es una agrupación, un conjunto de gases ionizados ubicados en la alta atmósfera entre una distancia de 30 kilómetros y 300 kilómetros que posibilitan el fenómeno de reflexión de las ondas electromagnéticas. Hemos dibujado también la troposfera, que es donde se producen los fenómenos meteorológicos. Y la hemos dibujado o mostrado en este gráfico a los efectos de explicar posteriormente los fenómenos de propagación por dispersión troposférica. La troposfera está ubicada a 12 kilómetros aproximadamente de promedio. Y bueno, y allí se produce el fenómeno que hemos mencionado, de propagación por dispersión troposférica, básicamente. Este gráfico nos muestra cómo sería la trayectoria de una onda electromagnética lanzada hacia el espacio y cómo es curvada por la capa ionizada, encontrando su nuevo destino nuevamente en la Tierra. Es obvio que parte de esta radiación escapa al espacio y depende del grado de ionización que tienen estas capas. Las capas se dividen en 4 regiones fundamentales, como lo veremos más adelante, y están aquí mostradas someramente. Bastará decir en esta oportunidad que las capas más bajas o de aire más denso adquieren una ionización, llamémosle volátil. Es una ionización que tiene un corto tiempo de duración y se mantiene mientras está presente una alta cantidad de radiación solar. Las capas más bajas actúan más bien como atenuadores de las ondas que como reflectores, y cuando están presentes realmente dificultan las comunicaciones radiales. Las capas más altas, por el contrario, cuanto más altas son, los gases están más enrarecidos, la ionización perdura más, es más franca y se comportan como verdaderos reflectores de las ondas electromagnéticas. Como viéramos en el gráfico anterior, la radiación del Sol ioniza las capas superiores de la atmósfera en las alturas ya mencionadas y produce 4 capas durante el día, a saber, la F2, que es la más alejada de la Tierra, la F1, inmediata a la F2, la E y la D. Estas capas ionizadas evolucionan durante el día de acuerdo al nivel de radiación solar, llegando a ser máxima la ionización de todas ellas cuando el Sol está en el cenit, o sea, al máximo de incidencia sobre las mismas. Por la noche, o cuando empieza a bajar la radiación solar de acuerdo a la latitud que se encuentre, se produce
el fenómeno de unificación de la capa F2 y F1 y desaparecen la capa E y D. En este gráfico se ve claramente, se han diferenciado por colores las capas, y bueno, podemos decir de todas estas capas las condiciones o especificaciones generales que las rigen. La capa D se comporta como un atenuador, básicamente. Atenúa las ondas. Es por esa razón que en las frecuencias más bajas, durante el día, es muy difícil comunicar, o prácticamente imposible, trabajando únicamente por onda terrestre. La capa E es una capa para efectuar comunicaciones a distancia mediana, y la F1 y F2 larga y muy larga distancia. Durante la noche, cuando desaparece la dificultad que introducen las capas que están interpuestas entre la Tierra y la capa F, es cuando se logra el máximo alcance de las ondas. Y se pueden lograr así comunicados de tipo intercontinental, inclusive, como veremos más adelante, con rebotes por retorno y, bueno, una infinidad de posibilidades de comunicación que brinda esta capa ionizada superior, que subsiste durante toda la noche, afortunadamente, gracias a la baja densidad de los iones y al poco intercambio que tiene con otros átomos que le puedan brindar electrones para volver a su estado neutral. Es así que gracias a la radiación solar y gracias a la subsistencia de esta capa, se logran las comunicaciones a que estamos acostumbrados en las bandas arriba de 14 megaciclos durante la noche. Como dijéramos anteriormente, las capas se encuentran ubicadas a distintas alturas sobre la superficie terrestre. Así tenemos la capa la capa D, que es la que ya mencionábamos que actuaba como atenuador. Se encuentra entre 48 y 88 kilómetros de altura. La capa E se encuentra entre 92 y 112 kilómetros de altura. La capa F1 a 224 kilómetros de altura. Y la capa F2 a 320 kilómetros de altura. Estas alturas, por supuesto, varían de acuerdo a la hora del día, la latitud y a las condiciones locales. Realmente son alturas promedio que se han indicado aquí, pero dan una idea cabal de cuál es el alcance que puede tener una onda cuando es curvada por estas capas. Evidentemente, si colocamos un espejo a una gran altura, y cuanto más alto esté ese espejo, más lejos se va a ver la luz de un faro que lo iluminara eventualmente. Consecuentemente, es siempre evidente que la capa F2 produce reflexiones a la mayor distancia. La F1 a menores distancias y la E para medianas distancias y cortas. Por supuesto, todo esto es dicho en un contexto general, por cuanto, como veremos en los próximos gráficos, depende mucho del ángulo de radiación de la antena que se utilice. El ángulo de radiación de la antena tiene muchísimo que ver con el alcance que tengamos. La capa podrá estar situada muy alta, pero si evidentemente el ángulo de radiación de la antena es muy alto, de poco servirá eso. También vamos a ver en el próximo gráfico cómo se determina la altura virtual y real de las capas ionizadas. Perfecto. Bueno, como ya comentamos anteriormente, íbamos a observar o ver cómo se determina la altura virtual y real de las capas ionizadas. Para determinar la altura virtual de la capa ionizada, se utiliza un instrumento conocido como ionosonda.
La ionosonda consiste en un transmisor de radio de frecuencia variable, de variable potencia, y con antenas direccionales de muy alta ganancia, dirigidas perfectamente al cenit del lugar que se desea medir. Un sistema para medir los tiempos de ida y regreso de la onda que se emite y, por supuesto, receptores acorde a este sistema implementado. Midiendo entonces el tiempo de lo que podemos llamar un tiro vertical perfecto de retorno de la onda versus la frecuencia en que esa onda es retornada y en qué magnitud, podemos saber el estado de las capas ionizadas. Cuando la onda no tiene retorno, ese es el momento que la capa ionizada podemos llamar es perforada y la onda pasa, el tren de ondas pasa, no es reflejado. En ese momento se puede llegar a determinar exactamente la altura virtual que tiene la capa ionizada. Pero bien, la altura virtual no es la altura de reflexión real, por cuanto las ondas no se reflejan como en un espejo perfecto en esta capa, se curvan. Y se curvan conforme a lo que sería la trayectoria ideal ubicada en el punto virtual y su reflejo de acuerdo al ángulo complementario. Dando entonces esta curva que se denomina, se llama, esta altura entonces, la parte más alta de esta curva, se llama altura real, porque esa es la real altura donde las ondas son curvadas y retornadas a la Tierra. Como vimos anteriormente, en relación con la altura virtual y real de las capas ionizadas, las mismas son objeto de estudio desde el año 1749 por el Observatorio de Zúrich, que relacionó la radiación o flujo solar medido en la frecuencia de 2800 megaciclos con la cantidad de manchas solares que aparecían sobre la superficie. Se notó entonces una estrecha relación entre la cantidad de manchas solares que se hacían presentes en la superficie del Sol y el flujo solar irradiado por el mismo en esta frecuencia, que son 2800 megaciclos, que es la frecuencia justamente en donde el Sol irradia su máxima intensidad radioeléctrica. Se pensó entonces que se podía predecir las condiciones de propagación basándose en lo que se llama el número de Zúrich o número de manchas solares versus el flujo solar irradiado. Este flujo solar varía entre 60 y 260. Condiciones de 120 indican condiciones de propagación pobres en la banda de 20 metros. Por arriba de ese piso, podemos llamarle, comienza a aparecer una propagación franca o mejor reflexión de las capas superiores y nos encontramos así con números que están en el orden de los 200 y 220 que indicarían condiciones óptimas de reflexión de las capas ionizadas para la banda de 10 metros, o sea, en 28 megaciclos y 30. Se recuerda perfectamente una circunstancia especial de actividad extraordinaria del Sol entre los años 1957 y 58, donde se dio un pico de actividad solar tan alta que inclusive la frecuencia máxima utilizable llegó hasta los 50 megaciclos. Se pasó en esa oportunidad de las 240 unidades solares de radiación. Es de hacer notar también que los ciclos del Sol varían de 9 a 13 años. En esos ciclos el Sol
se contrae y expande como un latido, permítanme la libertad, muy lento, y produce justamente todas estas variaciones y estos fenómenos, ¿no? Todas las predicciones de flujo solar y las predicciones de propagación son tomadas diariamente por el Observatorio de Zúrich e irradiadas por la WBW, que es la estación que se encuentra ubicada en Fort Collins, que es un patrón, un estándar de frecuencia, y permite así poder apreciar o saber con cierta exactitud qué va a ocurrir ese día o los venideros en cuanto a la ionización de las capas. Como dijimos en el gráfico, cuando explicábamos el gráfico anterior, existe una muy importante influencia del ángulo de radiación de la antena que se va a utilizar para aprovechar al máximo la altura de la capa ionizada F o F1 o F2, según el momento del día que la utilicemos. En efecto, vemos aquí, en el gráfico, un ángulo que se llama ángulo crítico, por encima del cual las ondas serán refractadas por la capa y disparadas hacia el espacio. Por debajo de este ángulo, las ondas serán curvadas y lanzadas a otro punto de la Tierra, que va entre el A y el B. Evidentemente, un ángulo medianamente alto producirá un alcance mediano. Un ángulo más bajo producirá una mayor distancia de salto. Y un ángulo bajo producirá la máxima distancia de salto. De allí entonces que insistamos siempre en que una antena con la cual se pretende hacer de X debe tener un ángulo de radiación bajo, para aprovechar al máximo la distancia de salto que nos puede proporcionar determinada capa en el momento de uso. También se puede aprovechar un fenómeno de ionización totalmente esporádico, como es la cola de un meteorito. La cola de un meteorito entrando en la atmósfera produce una estela ionizada que se puede aprovechar con ventaja, dada la altitud en que se encuentra ubicada la misma, para efectuar comunicados inclusive a muy larga distancia. Es especialmente aclarable en este caso que dicho fenómeno tiene una duración muy breve después de que ha pasado el meteoro, y la franja o estela ionizada tiene un tamaño bastante reducido, por lo que hay que utilizar antenas direccionales de gran ganancia y estrecho haz. Se pueden esperar duraciones en este caso que pueden variar entre 1 minuto y 1 minuto y medio como máximo. O sea que en el caso de tener la suerte de poder apreciar uno de estos fenómenos, es factible lograr una comunicación muy especial. Otro tipo de propagación o de uso de las capas ionizadas es el de propagación por dispersión. Así vemos que la capa E y la troposfera dispersan las ondas de radio. Podríamos hacer una similitud entre lo que es un espejo y un ojo de gato. El espejo sería una capa F, donde la reflexión es perfecta y focal en un punto. Un ojo de gato de un vehículo automotor, por ejemplo, las luces traseras, donde incide una luz, dispersa haces de luces en todas las direcciones. Este fenómeno de dispersión no se conoce exactamente el mecanismo que lo produce, pero sí se conocen los resultados y la utilización que se puede dar al mismo. Generalmente, para hacer uso de la dispersión, es necesario emplear potencias elevadas. Y es muy común emplear comunicaciones por dispersión por arriba de los 60 megaciclos.
Así es que la mayoría de los sistemas de comunicación por dispersión que se encuentran en actividad en este momento son de tipo militar, por cuanto aseguran un porcentaje de comunicación que está en el 99.9%. Si bien es cierto que podemos llamar que es una propagación dura, si me permiten el término, es una propagación muy constante. Y ya les decía, se produce en la capa E básicamente, dispersión ionosférica. Y la dispersión troposférica es, por supuesto, como dijimos en el primer gráfico, en la capa o el estrato de la atmósfera terrestre donde se producen los fenómenos atmosféricos. Dicha dispersión es sí de utilización por los radioaficionados en forma esporádica, por cuanto funciona muy bien para frecuencias de VHF y UHF, produciendo excelentes comunicados en momentos, como todos conocemos, cuando la atmósfera está pesada y se encuentra cargada de iones. Así que esa sería la introducción a este tema. Y justamente tenemos este gráfico para indicar cuáles son las zonas de silencio que se produce en un rebote en la capa ionizada F. Así, por ejemplo, vemos una ciudad cualquiera que irradia, aquí está el emisor, e irradia las ondas terrestres que tienen un corto alcance. Esta antena evidentemente también tiene un ángulo de radiación bastante favorable que produce esta onda que incide sobre la ionosfera, es reflejada y llega hasta esta otra ciudad. En este caso hemos puesto la ciudad de Denver, en una zona montañosa. También puede ser reflejada nuevamente por la Tierra y a la ionosfera nuevamente. Esta distancia que media entre esta ciudad y el primer reflejo de la onda, ¿cierto?, se llama la distancia de salto. Esta es la distancia de salto de la onda. Entre la onda terrestre y la primera incidencia de la zona de la distancia de salto existe la zona de silencio. Esa zona de silencio, muchas veces, como todos lo hemos experimentado en alguna oportunidad, evita que escuchemos a un corresponsal. Y bueno, para estos casos es entonces que es útil la dispersión atmosférica, perdón. En estos casos es útil entonces la dispersión. Desgraciadamente, las condiciones en que debe ser utilizada la dispersión, altísimas potencias y receptores muy sensibles, antenas muy direccionales, no están al alcance de todos los colegas radioaficionados. El caso que vamos a ver ahora se llama dispersión por retroceso. Existe en casos muy particulares donde una estación emite un tren de ondas que es reflejado por la capa ionizada F o F2 o la E misma. Es retornado a Tierra y de Tierra nuevamente reflejado. En la capa E se produce la dispersión y un tren de ondas de distintos ángulos de partida retorna a la Tierra. En ese caso, varias estaciones fuera de la distancia de salto podrán recibir esta estación. Es muy interesante este caso, es un tipo de propagación que produce señales muy variables y con distorsiones muy importantes cuando se trata de los modos de modulación vocal. Y por supuesto permite comunicados, como ya habíamos dicho, como todos los sistemas o los modos de propagación por dispersión, dentro de la distancia de salto, ¿cierto? Dentro de la distancia de salto. De otra forma, este corresponsal, la estación B, se encontraría sorda de la estación A, pero por medio de esta posibilidad la puede escuchar perfectamente. Inclusive algunas otras estaciones dentro
del radio que ilumina este segundo salto por dispersión inversa. Por último, para concluir esta exposición, nos queremos referir a los fenómenos geomagnéticos, que son aquellos producidos por las erupciones solares. La estrella Sol, en su actividad, produce erupciones con gran emisión de luz y partículas atómicas cargadas hacia el espacio. Dichas partículas tardan variable tiempo en llegar a la Tierra. Los fotones de la luz ultravioleta que ionizan las capas llegan primero y producen una alta ionización en la capa D, que, recordamos, es la capa que trabajaba como atenuadora. La ioniza a tal punto que interrumpe las comunicaciones, por cuanto ni siquiera las señales de más alta frecuencia la pueden traspasar. Dicha perturbación se produce a los 8 minutos de producida una erupción solar, que es el tiempo que tardan los fotones en llegar desde el Sol hasta la atmósfera terrestre. También es de corta duración este fenómeno. A los 30 minutos aproximadamente en promedio se disipa y las comunicaciones se restablecen. No ocurre lo mismo con las partículas atómicas que han estado en viaje, o sea, iones. Los iones que están en viaje tardan aproximadamente entre 48 horas o 36 horas en llegar a la Tierra, pero cuando llegan, en su arribo, producen un verdadero descalabro en las comunicaciones. El campo magnético terrestre, como vemos aquí, los conduce hacia los polos, y a partir de los 45 grados es prácticamente imposible generar ninguna comunicación en caso de esta perturbación. Es bastante duradera y generalmente se termina disipando en los polos, como auroras boreales y otros fenómenos electromagnéticos y visuales, de muy gran belleza, como alguno que ha podido apreciar una aurora boreal lo sabe. Pero para las comunicaciones, realmente desastroso. Produce gran tiempo de interrupción y, bueno, cuando se disipa todo vuelve a la normalidad. Como corolario de todo lo que hemos expuesto, podemos decir que existe mucho más. Esto ha sido un pantallazo que tiende a producir una información accesible a todos los niveles. No hemos introducido fórmulas matemáticas ni complicadas ecuaciones a los efectos de que resulte comprensible y agradable, si ustedes me permiten, aunque es un tema a veces un tanto árido, pero pensamos de que en la forma que se ha intentado tratar va a llegar a ustedes y les va a permitir comprender aquello que todos hojeamos generalmente en las primeras hojas del handbook y lo pasamos de largo porque buscamos un circuito que nos apasiona. Sin embargo, ese circuito que nos apasiona raramente podría funcionar si no existiera este maravilloso fenómeno que nos permite la comunicación. Es notable las maravillas que pueden surgir del mismo y realmente queda por hablar sobre la banda de 6 metros, queda por hablar muchos temas que son de mucha importancia y seguramente los van a apasionar. No tengo duda de que esto les va a ser de utilidad. No pretendió ser una cátedra, simplemente una ayuda para los que desean iniciarse en la actividad de radioaficionado y los que también de pronto desean refrescar sus conocimientos y pensar en algo tan apasionante como puede ser un video que les lleve a sus casas sin la molestia de leer esas primeras hojas del handbook, esta información, que casi seguramente les va a resultar de mucha utilidad. Muchas gracias y que les sea de utilidad todo esto y de provecho técnico.